El invierno todavía no había llegado, pero en la sierra de Teruel el aire ya mordía como si quisiera abrir grietas en los huesos. Todo estaba más callado que de costumbre, como si el mundo se estuviera preparando para aguantar la respiración durante meses de frío, viento y soledad. En la falda de una colina pelada, una casa de piedra y madera resistía al tiempo. El tejado tenía goteras, la chimenea escupía más humo que calor, y las gallinas ya no ponían huevos desde hacía semanas. Allí vivía Delilah Marsh, una mujer de 30 años que había aprendido que sobrevivir no siempre era lo mismo que vivir. Llevaba 2 años sin Tomás, su marido. Lo encontró muerto, helado entre los árboles del paso del lobo, con los brazos todavía abrazando un haz de leña. Desde entonces, cada invierno había sido más duro que el anterior. Y este venía con una promesa cruel de quebrarla por dentro y por fuera. Delilah no lloraba ya. Se le habían secado las lágrimas el mismo día en que enterró el anillo de bodas en una caja de madera y lo colgó de una cadena que aún llevaba al cuello. Lo tocaba cada noche, como si al apretar el metal frío pudiera invocar algo del amor que una vez la sostuvo. Pero lo cierto era que cada día se sentía más vacía, más hundida, más olvidada. Esa mañana, como tantas otras, se levantó antes que el sol. Sus botas estaban rotas por la suela, pero aún aguantaban. Se puso el viejo abrigo de Tomás, ese que aún olía a humo y romero, y salió al patio para partir leña. No había dinero para comprar carbón, ni vecinos cercanos que pudieran prestarle. El orgullo era lo último que le quedaba, y lo protegía como un perro herido protege su hueso. El hacha pesaba más que su esperanza, pero igual levantó los brazos una vez más y golpeó la madera con la furia callada de quien no espera nada de nadie. El sonido seco del tronco partiendo rompió el silencio de la mañana. Entonces lo escuchó. Un caballo. Primero solo fue un eco, un rumor entre los pinos, pero luego, más claro, el galope de un solo animal bajando por el sendero del norte. Delilah se giró con la respiración entrecortada, el hacha aún en la mano. Nadie venía por ese camino a estas alturas del año, y mucho menos con ese ritmo decidido. Apareció entre la niebla como salido de un cuento de viejos. Un hombre enorme, montado en un caballo tan oscuro como la noche. Era tan alto que incluso a caballo parecía tocar el cielo. Su abrigo de cuero largo le rozaba las botas, y su sombrero echado hacia atrás dejaba ver un rostro curtido por el sol y el viento, con una barba recortada y unos ojos que parecían guardar inviernos enteros. Se detuvo a unos metros de ella. El caballo bufó, removiendo el aire frío. «Señora Marsh», preguntó el hombre con voz grave, como de iglesia vieja. Ella no respondió de inmediato. Observó sus manos, grandes como palas, sujetando las riendas, y notó que no llevaba armas visibles. Pero no bajó el hacha. Nadie cuerdo baja el hacha en mitad de la montaña, frente a un desconocido. «¿Quién pregunta?», replicó con más firmeza de la que sentía. «Me llamo Ephraim Cutter. Vengo de Valdelinares. Me hospedo en la fonda del pueblo desde hace unas semanas. He estado preguntando por tierras disponibles y por quienes viven en los márgenes». Delilah frunció el ceño.
Hacía tiempo que no escuchaba su propio apellido en boca ajena. Sonaba raro, sonaba a pasado. ¿Y qué quiere de mí, señor Cutter? Ephraim desmontó con una agilidad sorprendente para su tamaño. El caballo ni se movió. El hombre se quitó el sombrero y avanzó un par de pasos, con respeto, como si pisara suelo sagrado. Nada que usted no esté dispuesta a dar. Solo vine porque he visto su esfuerzo. He preguntado por usted. Y sé que ha sobrevivido aquí, sola, desde que murió su marido. El silencio cayó como un abrigo pesado. Sobrevivir no es vivir, dijo Delilah, más para sí que para él. Ephraim asintió, y sus ojos, un azul extraño, como hielo derretido, no se apartaron de los suyos. No lo es, por eso estoy aquí. Mire, no soy un hombre de palabras bonitas, ni de poemas, pero tengo tierras, tengo techo, tengo manos que trabajan y un corazón que quiere dejar de estar solo. Y usted tiene algo que el mundo entero parece haber olvidado: dignidad. Delilah sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la forma en que la había mirado al decir eso, como si la viera, de verdad. ¿Está insinuando? Estoy diciendo que si acepta, en una semana podríamos casarnos. No es una locura, señora Marsh. Es una decisión. Práctica, sí, pero también humana. Yo le ofrezco seguridad, y a cambio le pido compañía. Respeto. Un hogar compartido. Ella bajó el hacha, no porque confiara, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien le hablaba sin lástima, sin intentar salvarla, solo viéndola. Una semana es poco tiempo. El invierno no espera, ni la vida. Se miraron. Entre ellos, la escarcha brillaba sobre la hierba seca como cristales rotos. Algo en su interior, una brasa que creía apagada, volvió a arder muy débilmente. Delilah respiró hondo. Vuelva en 3 días, señor Cutter. Le daré mi respuesta entonces. Ephraim sonrió sin mostrar los dientes, solo con la mirada. Estaré aquí. Con el primer rayo de sol, montó de nuevo, y sin más palabras dio media vuelta y se alejó por el mismo camino del que había venido. El eco de sus cascos se fue apagando entre los pinos. Delilah se quedó allí de pie, sola con su hacha, el pecho agitado y las manos temblorosas. Miró el anillo de Tomás, colgando de su cuello. Lo apretó con fuerza, y por primera vez en 2 años no pensó en el pasado, sino en el futuro. Durante 3 días enteros, el nombre Ephraim Cutter martilleó la mente de Delilah Marsh como si fuera un campanario invisible. 3 amaneceres cortados por la escarcha, 3 noches en las que el silencio de la sierra pesaba más que nunca. Y sin embargo, algo había cambiado. Los pinos que rodeaban la cabaña seguían igual de quietos, igual de altos, igual de fríos. Pero ahora ella los miraba de otra forma. El mismo viento, que antes le parecía un lamento, ahora traía preguntas. ¿Y si no era una locura? ¿Y si ese hombre enorme de voz profunda era, precisamente, lo que su alma agotada no sabía que necesitaba? El segundo día, Martha Henley, su vecina más cercana, apareció sin previo aviso. Como siempre, vestida con su delantal de cuadros y el paso rápido de quien no tiene tiempo para tonterías. Llegó empujando la puerta con el hombro,
como si tuviera todo el derecho del mundo de irrumpir en casas ajenas. ¿Me vas a hacer adivinar?, dijo, cruzando los brazos. ¿O me cuentas por qué media aldea está cuchicheando que el forastero de Valdelinares vino a verte 2 veces esta semana? Delilah no levantó la vista del pan que estaba amasando. Sus manos, llenas de harina, parecían más seguras que su voz. «Me ha propuesto matrimonio», respondió sin rodeos. Marta parpadeó. Por un momento, su expresión fue como la de una gallina sorprendida por la lluvia. «¿Qué has dicho?» «Lo que has oído». «¿Y tú? ¿Qué le has dicho?» «Que le daré una respuesta en 3 días». Silencio. Largo. Tenso. De esos que hacen crujir la madera del suelo. «Delilah, ¿te has vuelto loca?» «No más que tú cuando te casaste con Carl sin conocerlo, más que de una feria de ganado». «Eso fue distinto», protestó Marta, pero sin demasiada convicción. «Habíamos bailado 3 veces». «Ephraim y yo hemos hablado 2 veces», replicó Delilah con una media sonrisa. Marta se sentó al borde de la mesa, bajando el tono. «¿Y qué te ofrece?» Delilah dejó de amasar. Se limpió las manos en el delantal y miró a su amiga con una mezcla de cansancio y lucidez. Un techo, un hogar, seguridad, compañía y respeto. No me habló con lástima a Marta, me miró como si fuera alguien que vale la pena. Marta la observó en silencio unos segundos. Luego bajó la vista al pan a medio hacer. «¿Y tú qué le vas a ofrecer?» La pregunta cayó como un jarro de agua helada. Delilah no respondió enseguida. Sus dedos rozaron la cadena que colgaba de su cuello, donde todavía llevaba el anillo de Tomás. «Lo que pueda», murmuró. Una mujer cansada, con manos curtidas, y un corazón que aún no sabe si está listo para empezar de nuevo. Marta se acercó y le puso una mano en el brazo. «¿Y el amor? ¿El amor qué? ¿Dónde encaja en todo esto?» Delilah levantó la mirada. No había rabia ni sarcasmo, solo verdad. El amor no llenó la despensa cuando Tomás murió. No pagó las deudas. No me ayudó a levantar el tejado ni a curar la fiebre. Quizá ha llegado la hora de elegir algo más práctico. Marta no dijo nada durante un rato. Solo apretó los labios y asintió lentamente, como quien entiende pero no comparte. «¿Y si te equivocas?» «Entonces me equivocaré con alguien que al menos ha demostrado que quiere luchar conmigo, no por mí». El tercer día amaneció cubierto por una niebla espesa. El cielo era una manta gris, y el aire olía a tierra mojada y a decisiones que no se pueden posponer. Delilah se despertó antes del alba, se peinó con cuidado, se puso su mejor vestido, el menos remendado, y preparó café fuerte. Cuando el sol apenas asomaba entre los pinos, Ephraim Cutter apareció en el camino, puntual como una promesa. Llevaba una camisa limpia, el cabello peinado hacia atrás y las botas bien lustradas. Bajó del caballo con respeto, sin acercarse demasiado. «¿Ha pensado en mi propuesta, señora Marsh?» Ella asintió, sin dejar de mirarlo. «He pensado en ella desde el momento en que se fue». Silencio. Los pájaros aún no cantaban. El mundo contenía el aliento. «Acepto», dijo ella finalmente, «pero con condiciones». Ephraim no se movió. Solo entrecerró los ojos como queriendo escuchar con el cuerpo entero. «Quiero que esto no sea una jaula. Quiero seguir siendo yo.
Quiero tener voz en cada decisión. Y si alguna vez esto se convierte en algo que no reconozco, quiero poder decirlo. Ephraim asintió despacio. Así será. No sé si podré darte hijos. Con Tomás, nunca llegaron. Eso no cambia lo que te ofrezco, dijo él. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, como socios, como compañeros. Ella sonrió por primera vez en días. No con alegría, sino con un alivio tímido que sabía a esperanza. Una semana, dijo. Nos casaremos en 7 días. Ephraim sonrió también. Y por primera vez, Delilah vio en ese hombre enorme algo más que fuerza. Vio ternura, vio hogar. Cuando él se fue, dejando una estela de tierra levantada por los cascos del caballo, Delilah se quedó de pie frente a su cabaña. Miró el tejado a medio caer, las paredes desconchadas, la gallina coja que picoteaba el suelo. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Dentro de ella, algo se había movido. No era amor aún, pero era semilla, y el invierno no parecía tan aterrador. 3 días. Ese fue el plazo que Delilah le dio al gigante. Y en esos 3 días, el tiempo no dejó de recordarle lo que estaba en juego. Las noches eran más frías, más largas. La escarcha se acumulaba en las ventanas como un presagio, y las vigas del techo crujían con el lamento de la madera vieja. El gallinero, medio vacío desde hacía semanas, ya no ofrecía más que silencio. Ni siquiera las gallinas cacareaban. Parecía que todo en aquella casa se preparaba para rendirse. Menos ella. Delilah seguía levantándose antes del alba, preparaba el café con el agua que calentaba en el hornillo y salía a trocear leña, como si cada golpe del hacha pudiera darle forma a sus pensamientos. Pero por más que lo intentara, la imagen de Ephraim Cutter no se iba de su cabeza. Era difícil ignorarlo, no solo por su estatura, ni por la voz grave que parecía sacada de una catedral antigua. Era su forma de hablarle, sin condescendencia, sin compasión, con verdad. Aquel hombre la había mirado con respeto, y eso, después de años de miradas vacías o de lástima, tenía un peso que dolía. El 4.º día, mientras recogía huevos, solo 2, vio a Martha Henley subiendo por el sendero con su abrigo de lana deshilachado y un moño apretado como su juicio. Llevaba un cesto en la mano y una expresión entre preocupada y decidida. «Buenos días», saludó Martha sin respiro, entrando al patio como quien entra a una tormenta. «Pensaba que hoy tocaba misa, no sermón», respondió Delilah, apenas sonriendo. Martha dejó el cesto en el banco junto a la puerta. Traía pan duro, un poco de jamón envuelto en papel y una botella de aceite que seguramente había escatimado de su propia despensa. «Te traigo sustento y preguntas. Dicen en el pueblo que Ephraim Cutter estuvo aquí 2 veces, en menos de una semana». Delilah no respondió enseguida. Se quitó los guantes, se sentó en el peldaño de piedra y observó el cielo sin nubes. «Me pidió que me case con él». Martha no supo si reír o gritar. Se quedó de pie, con la boca abierta y los ojos como platos. «¿Y qué le dijiste?» «Que volviera en 3 días. Y hoy es el 3.º». Martha soltó el aire como si hubiera estado aguantando una semana. «¿Te has vuelto loca?»
Solo has cruzado un puñado de frases con él. No sabes nada de ese hombre. Nada. Sé que es directo y que no me trata como si fuera una carga. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me ofreció algo sin esperar lástima a cambio? Pero es un desconocido, insistió Marta, alzando la voz. Y tú llevas 2 años encerrada en esta montaña, sin mirar a nadie, sin dejarte ayudar. No puedes casarte con el primer hombre que te ofrece abrigo. Delilah se levantó despacio, no con rabia, con ese tipo de serenidad que se consigue después de tanto duelo. No es el primero, es el único que me ha dicho que me ve, que me respeta. No me está ofreciendo amor, Marta. Me está ofreciendo un lugar donde descansar, donde no tenga que pelear cada día para calentarme las manos. Y si no puedes darle hijos, el silencio se hizo denso. Delilah bajó la mirada hacia su vientre, plano, silencioso desde siempre. Entonces, me dará paciencia. Eso me prometió. Marta no respondió enseguida. Se sentó en el banco, mirando las manos agrietadas de su amiga. Las conocía bien. Sabía que esas manos habían enterrado a un hombre, que habían cargado con más peso del que una mujer sola debería soportar. ¿Y qué le vas a dar tú?, preguntó con una voz más suave. ¿Qué tienes para ofrecerle tú a ese gigante? Delilah la miró de frente. Todo lo que tengo, mis manos, mi trabajo, mi lealtad, y si el amor llega, lo sabrá. Pero por ahora lo que tengo es voluntad. Marta se quedó callada. Después de un rato, suspiró y asintió. Entonces, que venga el gigante, pero no te cases en la puerta. Al menos, haz que haya pan fresco en la mesa. Ambas se rieron, por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Delilah encendió todas las velas que tenía. No porque esperara visita, sino porque quería recordar cómo se veía la casa iluminada. Se sentó a remendar su mejor vestido, el azul que llevaba en la última fiesta del pueblo antes de que Tomás muriera. Lo cosió con dedos lentos pero decididos, como si cada puntada fuera un paso hacia algo desconocido. Cuando el amanecer asomó detrás de los pinos, Delilah ya estaba despierta. El corazón le latía como si fuera a saltar del pecho. Se peinó con esmero, se puso el vestido azul y, por primera vez en 2 años, guardó el anillo de Tomás en una caja. No lo tiró, no lo olvidó, solo hizo espacio. El sonido del caballo llegó justo con la primera luz del sol. Ephraim Cutter apareció, como había prometido, montado en su bestia negra, con la misma expresión serena y firme que la primera vez. ¿Y bien, señora Marsh?, preguntó, desmontando sin apartar la vista de ella. Delilah se acercó. No sonreía, pero había algo distinto en su mirada, una firmeza nueva, una decisión tomada. Si aún me quiere en su vida, dijo, extendiendo la mano. Tiene una semana para enseñarme cómo es. Ephraim asintió. No dijo más. Solo tomó su mano entre las suyas, grandes, cálidas, vivas, y la sostuvo por un momento largo, como si entendiera todo lo que venía detrás de ese gesto. Una semana, repitió él, y el viento que bajaba de la montaña ya no sonó tan frío. El amanecer llegó cubierto de niebla, como si el día dudara en comenzar.
Delilah despertó envuelta en la manta gruesa que Marta le había prestado días atrás. No había dormido bien. La propuesta de Efraín le daba vueltas en la cabeza como un rebaño de ovejas sin pastor. Había pasado 3 días pensando, no soñando, porque ya no se permitía eso, sino calculando. ¿Era sensato casarse con un hombre al que apenas conocía? ¿O era simplemente una de esas decisiones que hay que tomar cuando el invierno se acerca y el pan se acaba? Cuando salió al patio, encontró el cielo cubierto y el aire quieto. No hacía viento, pero se sentía la amenaza de una tormenta lejana. El aroma de tierra húmeda flotaba en el ambiente. Tomó el hacha, más por costumbre que por necesidad, pero no alcanzó a golpear el primer tronco. ¿Está ocupado el tejado, señora Marsh? La voz grave, tranquila, venía de arriba. Alzó la vista y lo vio. Efraín, subido al tejado de su casa, sostenía una teja rota en una mano y una bolsa con herramientas en la otra. «¿Qué estás haciendo ahí?», le gritó, entre sorprendida e irritada. «Arreglando goteras. No puedo permitir que mi futura esposa duerma bajo lluvia», respondió sin perder el equilibrio. Delilah cruzó los brazos y frunció el ceño. «Todavía no he aceptado nada, señor Cutter». «Bueno, pues considérelo un gesto de buena voluntad». La mujer resopló, pero no dijo nada más. Entró a la cocina y preparó café. Mientras lo hacía, no pudo evitar mirar por la ventana una y otra vez. Lo vio trabajar con calma, colocando las tejas con precisión, asegurando las grietas con mezcla, revisando cada rincón como si la casa fuera suya, o como si fuera importante para él lo que pasaba bajo ese tejado. Una hora más tarde, cuando él bajó cubierto de polvo y con las manos negras, ella ya tenía una taza de café caliente y un plato de pan con queso esperándolo. «Gracias», dijo él, aceptando la taza sin ceremonia. «No tenía por qué hacerlo», murmuró ella. «Tal vez no, pero quería». Se sentaron frente a frente, en la mesa de la cocina. El silencio no era incómodo. Efraín bebía como un hombre acostumbrado a valorar cada sorbo caliente, y ella lo observaba con curiosidad renovada. Él fue el primero en hablar. «Anoche estuve pensando». «¿En qué?» «En lo que vendrá después de la boda. En cómo vamos a organizarnos. En qué tipo de vida queremos construir». Delilah dejó la taza en la mesa. «¿No es un poco pronto para hacer planes?» «Puede ser», asintió. «Pero si no hablamos de ello ahora, ¿cuándo? Quiero que esto no sea solo una solución de invierno. Quiero que sea algo que dure, que crezca». Ella lo miró a los ojos. No encontraba en ellos ambición ni seducción. Solo una especie de paz decidida, una calma que desarmaba. «¿Y qué tipo de esposa espera usted que yo sea?» Ephraim apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos. «No espero nada concreto. Quiero saber qué tipo de esposa quieres tú ser. ¿Qué te gustaría aportar? ¿Qué necesitas?» Delilah se quedó muda por un instante. Nunca nadie le había preguntado eso. Tomás había sido un buen hombre, sí, pero las cosas entre ellos simplemente ocurrían. Ella cocinaba, él salía al campo. Ella cosía, él reparaba las herramientas. Nadie le preguntaba qué deseaba, solo se suponía. «Quiero ser útil», dijo, por fin.
quiero sentir que sirvo para algo más que mantenerme de pie. Puedo cuidar la casa, claro, cocinar, hacer conservas, tejer, pero también sé sembrar, cuidar animales. No me asustan las tareas duras, solo no quiero ser adorno. No quiero desaparecer dentro de una casa como si no existiera. Perfecto, respondió Efraín sin dudar, porque no estaba buscando un adorno. Quiero una compañera, alguien que esté a mi lado, no detrás de mí. Y si alguna vez te cansas, me lo dices. Esto tiene que ser a dos voces, no un monólogo. Se hizo otro silencio, esta vez más cálido, más humano. Te traje algo, añadió él, sacando de su bolsa un pequeño paquete envuelto en tela. Delilah lo abrió con cuidado. Dentro había un conjunto de bolsitas con hierbas secas, cada una etiquetada con letras torpes pero claras. ¿Esto lo hiciste tú? Mi abuela me enseñó, respondió. Era medio aragonesa, medio catalana. Tenía un conocimiento de plantas que ni los médicos del pueblo. Me dijo una vez que una mujer sola debe saber cuidarse. Yo lo tomé como una lección para la vida. Delilah tocó con los dedos el saquito de manzanilla, el de romero, el de jengibre. Aquí hay infusiones para los nervios, el sueño, los dolores del cuerpo y uno para las náuseas del embarazo. Sí, admitió él, sin rodeos, me gustaría tener hijos, pero si no llegan, no pasa nada. Lo importante es que estemos bien. Lo demás ya vendrá. Ella sintió un nudo en la garganta, porque no era solo lo que decía, sino cómo lo decía, como si los planes vinieran después del respeto, no antes. Efraín, yo no sé si puedo darte hijos. Con Tomás estuvimos años intentándolo. Nunca llegó. Entonces lo intentaremos sin presión, sin reloj. Y si no pasa, no pasa. Ya veremos cómo formar familia de otro modo. Hay niños sin madre. Y tú tienes el corazón de una madre. Delilah no respondió. Solo asintió, conteniendo las lágrimas, no por tristeza, sino por algo más inesperado, alivio. Ephraim se levantó con suavidad, colocó una mano sobre la suya y la apretó con delicadeza. No estás sola, y ya no lo estarás más si me dejas quedarme. Ella alzó la mirada, y por primera vez no vio a un hombre gigante, sino a un hombre bueno. Quiero probar. No prometo amor desde el primer día, pero prometo respeto, y que lo intentaré. Eso es más que suficiente para mí. Salió por la puerta con paso tranquilo. En la mesa, el paquete de hierbas seguía abierto, y con él, una pequeña esperanza de sanación. Delilah recogió las bolsitas y las guardó en una caja de madera. Y luego fue hasta el rincón donde guardaba el vestido azul que había usado en la fiesta de la última romería. Lo sacó, lo sacudió del polvo, lo colgó en la ventana para que tomara luz, porque si iba a casarse, quería hacerlo con algo que le recordara quién era. Y no solo lo que había perdido. El amanecer del día de la boda llegó claro y seco, con ese tipo de cielo azul que solo se ve cuando el frío muerde de verdad. El viento soplaba desde las cumbres de Gudar como una caricia gélida que avisaba la nieve no tardaría. Desde la habitación de invitados en casa de Martha Henley,
Delilah observaba su aliento formar nubecitas blancas en el cristal empañado. Le temblaban las manos, no por frío, por todo lo que estaba a punto de empezar. «Desayuna, anda», dijo Marta entrando con una taza humeante. «Si te desmayas en mitad de la ceremonia, será por no comer, no por amor». Delilah sonrió nerviosa. Llevaba una semana despertándose con el mismo pensamiento. ¿Estoy haciendo lo correcto? Y cada vez la respuesta era un susurro cada vez más claro. Sí, el vestido era sencillo, cosido por sus propias manos con retales que había guardado desde que Tomás aún vivía. Blanco marfil, de lana suave, con encaje heredado de su madre. Marta le había prestado un broche de perlas pequeñas, algo prestado y algo antiguo, y sus trenzas, recogidas en un moño bajo, llevaban ramitas de lavanda seca entre el cabello. «Estás preciosa», murmuró Marta con los ojos brillosos. «No lo estoy», contestó Delilah, ajustándose el anillo de Tomás, ahora en su muñeca, ya no en el cuello. «Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento viva». La iglesia de piedra del pueblo estaba a medio llenar. Algunos vinieron por curiosidad, otros por respeto. Todos sabían que la historia de la viuda Marsh y del gigante forastero se había convertido en el susurro habitual de las reuniones en la taberna. Ephraim esperaba de pie junto al altar, vestido con su mejor camisa blanca y un chaquetón oscuro que lo hacía parecer aún más enorme. A su lado, Carl Henley, el marido de Marta, le dio un codazo leve. «Nunca te había visto tan tieso, Cutter». «Es la ropa», gruñó él. Pero no era la ropa, era el momento, el peso de algo nuevo, algo irreversible. Cuando Delilah entró por la puerta principal, el murmullo del templo se apagó. Caminaba sola, pero su porte era firme. Cada paso era un acto de decisión, y cuando llegó junto a Ephraim, levantó la vista y le sostuvo la mirada con la calma de quien ha peleado demasiadas batallas para temer otra más. «Estás preciosa», dijo él apenas en un suspiro. «Tú también te limpias bien», contestó ella, alzando una ceja. El padre Ignacio, un hombre mayor con voz temblorosa pero palabras firmes, comenzó la ceremonia con sencillez. Habló de unión, de fortaleza compartida, de cómo dos caminos heridos podían encontrar sentido al entrelazarse. Los votos fueron breves. No hubo discursos adornados ni lágrimas teatrales, pero cada palabra pesaba como una promesa escrita con sangre. «Ephraim Cutter, aceptas a Delilah Marsh como esposa para compartir techo, pan y silencio durante todos los inviernos que Dios te conceda». «Sí, la acepto», dijo él sin vacilar. «Delilah Marsh, ¿aceptas a Ephraim Cutter como esposo para caminar a su lado aunque el mundo se venga abajo?» Delilah se tragó el nudo en la garganta. «Sí, lo acepto». El anillo que Ephraim le colocó en el dedo no era de oro ni de plata, era de hierro forjado, con un pequeño grabado de un pino en el interior. Lo había hecho él mismo, con sus manos, en la herrería del pueblo. Cuando el padre Ignacio pronunció las palabras finales y les permitió besarse, Ephraim se inclinó y la besó con una reverencia que cortó el aire. Fue un beso sin prisa, sin urgencia, pero cargado de significado. Un beso que decía, «Estoy aquí, contigo, y no pienso irme».
La pequeña sala contigua a la iglesia acogió una merienda sencilla: pan recién horneado, queso curado, vino tinto y dulces de anís que Marta había traído. No hubo vals ni músicos, pero sí risas tímidas, abrazos sinceros y algún que otro comentario mal disimulado entre vecinas curiosas. ¿Has visto cómo la mira?, susurró una señora mayor a su nieta, como si fuera lo único importante en el mundo. Dicen que ya está embarazada, añadió otra, llevándose una empanadilla a la boca. Delilah, que lo escuchó todo desde un rincón, sintió cómo las mejillas se le encendían. Ephraim se acercó y le tendió la mano. ¿Lista para ir a casa? La palabra casa le dio un vuelco al estómago, porque por primera vez en años iba a un hogar. No a un refugio ni a una ruina, a un lugar donde alguien la esperaba. Sí, susurró, vamos a casa. El camino hacia la sierra era empinado, pero el carro avanzaba despacio, cargado con sus cosas y arrastrado por 2 mulas pacientes. El aire olía a leña, a tierra húmeda y a un tipo de esperanza que casi dolía. Delilah se apoyó en el brazo de Ephraim. No hablaban, no hacía falta. Cuando por fin llegaron a la cima, el hogar de Ephraim Cutter apareció entre los árboles como un secreto guardado por la montaña. Era más grande de lo que imaginaba, con madera clara y una chimenea que ya echaba humo. En las jardineras aún quedaban flores secas. La puerta principal tenía tallado un símbolo de raíz, una M y una C entrelazadas. Cutter lo había hecho para ella. «Te prometí un hogar», dijo él al ayudarla a bajar. «Y esto es solo el principio». Ella no contestó, solo se giró, lo miró a los ojos, y por fin sonrió como alguien que ha dejado de huir del invierno. La carreta se detuvo al pie de una colina de pinos. El viento bajaba silbando por los barrancos, y la tarde ya caía detrás de las crestas. Delilah se tapó mejor con su mantón, sentada al lado de Ephraim, que sujetaba las riendas con manos firmes, callosas, pero seguras. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que sabían que algo nuevo comenzaba, aunque aún no tuviesen palabras para nombrarlo. «Ahí está», dijo él, señalando con el mentón hacia una casa de madera y piedra, resguardada por una hilera de robles viejos. Una columna de humo salía del tejado. No era una mansión, pero tampoco una cabaña. Era un lugar hecho para durar. Delilah no pudo evitar soltar un suspiro. No se había atrevido a imaginar cómo sería su nueva casa. Había temido encontrarse con algo improvisado, lleno de carencias. Pero esto era otra cosa. La galería de madera rodeaba 3 lados de la casa y había macetas colgando aún con flores secas del otoño. «Es preciosa», murmuró. «Pensé que una mujer como tú merecía un sitio que resistiera los inviernos. Y los recuerdos», añadió, bajando de la carreta para ayudarla a descender. Al sentir las manos de Ephraim en su cintura, firmes y cuidadosas, un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo, era esa extraña mezcla de pudor y confianza que empezaba a nacer entre ellos. Paso a paso, entraron por la puerta principal, donde un suelo de madera impecable recibía el calor de una chimenea enorme. Sobre el hogar,
Una repisa tallada a mano sostenía una pequeña figura de madera y unas ramas de tomillo seco. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Delilah, tocando los detalles con los dedos. Mis manos no son finas, pero saben sostener lo que importa, respondió él, quitándose el sombrero. La cocina estaba a la izquierda, con una mesa robusta de nogal y una alacena bien surtida. Había pan fresco, queso, membrillo en conserva y una olla aún caliente sobre el fuego. Delilah sintió una punzada en el pecho. Hacía años que nadie cocinaba para ella. Desde Tomás, cada comida había sido una obligación, no un gesto de cuidado. «He preparado estofado», dijo Efraín. «No sé si está bueno, pero tiene de todo. Y pensé que no querías cocinar nada en tu primera noche como señora Cutter». La forma en que pronunció su nuevo apellido la sacudió por dentro. No porque sonara raro, sino porque sonaba real. Subieron a la habitación principal. La cama era enorme, con 4 postes tallados y un colchón que parecía hecho de nubes. La colcha era de lana gruesa, con bordados simples en tonos azules y verdes. Había una ventana orientada al este. «Mañana verás cómo entra el sol por ahí», dijo él, dejando su baúl al pie de la cama. «Siempre calienta primero esta habitación». Delilah abrió el pequeño bolso que llevaba con sus pertenencias. 2 vestidos, una fotografía antigua, una Biblia familiar heredada de su madre, y una cuchara de madera tallada que Efraín le había regalado durante su breve cortejo. La miró con cariño. La cuchara tenía pequeñas flores grabadas, rosas silvestres, las mismas que crecían en los prados cercanos durante la primavera. «¿Te dejo un momento sola?», preguntó él. «Voy a buscar agua caliente. Hay una palangana y jabón de espliego». «Gracias, me vendrá bien», dijo ella sin mirar, aún con la cuchara entre los dedos. Cuando él salió, Delilah se sentó al borde de la cama. Respiró profundo. Todo era limpio, ordenado, silencioso. Pero no era el silencio vacío al que estaba acostumbrada. Era un silencio lleno de espera. Durante la cena, compartieron el estofado sin muchas palabras. Él se sorprendió de lo bien que ella alineaba el pan, y ella le agradeció que supiera cortar las zanahorias tan finas. Era una conversación simple, sí, pero llena de algo que no se puede comprar ni forzar: la voluntad de agradar. «¿Estás nerviosa?», preguntó Efraín, bajando su taza de café. «Un poco», admitió Delilah, «pero no de la forma que creía». «¿Cómo lo creías?» «Pensé que tendría miedo, que me sentiría como una extraña en la casa de un hombre que apenas conozco. Pero en realidad, tengo miedo de no saber cómo ser la esposa que necesitas». Efraín se quedó pensativo. Luego se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. La miró a los ojos. «Delilah, no me casé contigo esperando que fueses otra. Me casé contigo porque vi en ti algo que el mundo ha dejado de valorar. Coraje sin ruido, amor sin condiciones, una fuerza que sobrevive al olvido». Ella parpadeó. Nadie le había dicho cosas así, ni siquiera Tomás, que la quiso a su manera. «¿Y si no sé darte lo que tú esperas?», preguntó ella, bajando la voz. «¿Y si no hay pasión? Entonces construiremos otra cosa», respondió él sin dudar. «Compañerismo, respeto,
lealtad. El amor no siempre empieza con fuego. A veces empieza con brasas y se enciende con el tiempo. Esa noche compartieron la cama por primera vez. No hubo urgencia ni exigencia. Solo un abrazo largo, piel contra piel, dos cuerpos aprendiendo a confiar. Efraín cumplió su palabra. No forzó, no presionó. Solo estuvo ahí, acompañándola, respirando con ella en la misma cadencia que el viento al otro lado de las ventanas. Delilah se durmió con la cabeza sobre su pecho, escuchando su corazón. No era el latido del amor juvenil, desbocado. Era algo más raro. El latido de la calma. A la mañana siguiente, se despertó antes que él. Se quedó unos minutos observándolo dormir. Aquel gigante de voz profunda y manos de carpintero no era un príncipe azul, pero era un hombre bueno, y eso, en un mundo roto, valía más que el oro. Se levantó con cuidado, encendió el fuego, preparó café. Se sentía útil, viva, deseada sin ser poseída. Y por primera vez, desde que se despidió de Tomás bajo la nieve, Delilah Marsh pensó que tal vez, solo tal vez, podía volver a empezar. La primera mañana que Delilah despertó en la casa de Efraín, la luz entraba filtrada entre las cortinas tejidas a mano, y el silencio que la rodeaba no era el del vacío, sino el de la paz. Su cuerpo seguía agotado del viaje y de las emociones acumuladas, pero había una calidez nueva en su pecho, una sensación de pertenencia que no recordaba haber sentido desde hacía años. Ephraim ya no estaba en la cama. Se levantaba antes del alba para cuidar del ganado, cortar leña o revisar las cercas que rodeaban su tierra. Delilah se quedó unos minutos contemplando el techo de madera y luego se levantó lentamente. La casa aún olía a pan de la noche anterior y a lavanda seca. Mientras preparaba café, algo le llamó la atención en la pequeña habitación del fondo. Era el cuarto que Efraín había dicho que prepararía para los niños si llegaban. Hasta entonces, ella no había tenido el valor de entrar. Pero esa mañana algo cambió. La puerta crujió suavemente al abrirla. El cuarto era sencillo pero lleno de detalles. Una cuna de madera sin terminar, juguetes de trapo guardados en una cesta y una estantería vacía esperando libros o pequeños zapatos. Todo parecía hecho a mano, con una dedicación que la conmovió profundamente. La luz entraba por una ventana orientada al este, calentando el suelo de barro cocido. Delilah recorrió la habitación en silencio, hasta que, al abrir un viejo arcón al fondo, se detuvo en seco. Allí, cuidadosamente envuelto en tela de lino, estaba el objeto más preciado de su infancia, la Biblia de su madre. El cuero estaba gastado, el dorado de las páginas ya apenas brillaba, pero no había duda. Era la misma que creía perdida, vendida junto a otras pertenencias cuando tuvo que saldar las deudas de Tomás. Sus manos temblaban cuando la levantó. Al abrirla por la página de registros familiares, las palabras escritas con la letra firme de su padre la observaron como un eco de generaciones pasadas, nacimientos, bodas, muertes, y su propio nombre, escrito con tinta azul, el día de su boda con Tomás.
Las lágrimas que hacía tanto no encontraba brotaron sin aviso. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, sin darse cuenta de que Efraín estaba en el marco de la puerta. Él se apoyó en el quicio, con las botas llenas de barro seco y el sombrero en la mano. La compré, respondió con calma. Una señora del pueblo, la señora Pascual, mencionó que la vendiste cuando las cosas se pusieron feas. La busqué. No fue fácil, pero la recuperé. Delilah lo miró con el corazón encogido. ¿Por qué? Porque una mujer necesita un ancla, algo que le recuerde quién era antes de que el mundo intentara romperla. Ella cerró el libro con suavidad y lo abrazó contra su pecho como si quisiera fundirse con él. No era solo un gesto, era un acto de respeto, de cuidado, de amor silencioso. Esa noche, después de cenar estofado de ciervo y pan recién horneado, se sentaron juntos frente al fuego. Delilah, acunada por la tranquilidad del crepitar, abrió la Biblia en la página de registros. Con una pluma que encontró entre las cosas de Efraín, escribió despacio: Delilah Marsh y Ephraim Cutter. Matrimonio celebrado en la iglesia de Valdelinares, en presencia de Martha Henley y Carl Henley, otoño del año 1871. Cuando terminó de escribir, Efraín la observaba desde el sillón con una expresión tan suave que parecía fuera de lugar en un hombre de su tamaño. «He estado pensando en nombres», dijo él, rompiendo el silencio. Delilah sonrió sin levantar la vista. «¿Tan pronto? Nunca es pronto para imaginar el futuro. Si es niño, me gustaría llamarle Eric, como mi abuelo. Pero el segundo nombre lo eliges tú. Y si es niña, entonces todo el nombre es tuyo. Yo no tengo ni idea de cómo se nombran a las niñas». Ella rió, una risa limpia como una jarra de agua fresca cayendo sobre piedra caliente. La primera que le salía del cuerpo en años. «Mi madre se llamaba Estrella», dijo con voz baja. «Nunca conocí a una mujer con un nombre más hermoso. Entonces, si algún día tenemos una hija, se llamará Estrella. Y si tenemos un hijo, se llamará Eric Esteban Cutter». Delilah lo miró fijamente. «Esteban, el nombre de tu padre, ¿no?» Ella tragó saliva. Nadie, ni siquiera Tomás, se había molestado en recordar el nombre de su padre. Nadie se lo había preguntado siquiera. «Sí», susurró. Ephraim se acercó al fuego, se sentó a su lado y la tomó de la mano. No dijo nada más. Solo le sostuvo la mano, fuerte y cálido, como si quisiera decirle que su historia también era suya ahora. Pasaron así muchos minutos, en silencio, acompañados por las chispas que saltaban de la chimenea. «¿Y si no puedo darte hijos, Efraín?», preguntó de pronto, con la voz apenas un hilo. Él giró el rostro con lentitud. No parecía sorprendido, solo triste. «Entonces los inventaremos. Hay niños por ahí que necesitan familia. No necesito tu vientre, te necesito a ti». La frase, dicha con esa simpleza feroz que tenía Efraín, le atravesó la piel. Porque lo decía en serio, porque no la veía como una función, sino como una persona, como su igual. «Eres muy distinto a Tomás. Espero que para bien». «Para mucho bien». La noche avanzó mientras fuera empezaba a caer una ligera nieve, la primera del año. Delilah pensó en cómo había llegado hasta allí, del dolor más profundo a esta especie de ternura tranquila. La Biblia en su regazo,
la promesa de un futuro sin garantías, pero con una fe nueva. Su nombre escrito junto al de Efraín en la página de familia. La habitación de los niños esperando. Y, por primera vez en mucho tiempo, el invierno ya no le parecía tan temible. La nieve aún no había cubierto los caminos, pero el aire traía consigo esa amenaza sorda de lo inevitable. En la finca de los Cutter, el humo de la chimenea salía recto, como si el mundo contuviera el aliento. Delilah estaba amasando pan, con las mangas remangadas y la frente húmeda de esfuerzo, cuando escuchó el inconfundible crujir de cascos sobre la grava helada. Dejó la masa a un lado, se limpió las manos en el delantal y miró por la ventana. Un coche, tirado por caballos, se detenía frente a la casa. Del carruaje bajó un hombre bajo y robusto, con abrigo oscuro, bigote perfectamente recortado y una carpeta en la mano. Su rostro no le era del todo ajeno. Ephraim llegó desde el granero, con las botas llenas de paja y las manos todavía con olor a caballo. «¿Samuel?» preguntó con extrañeza. «Señor Cutter, señora Cutter», dijo el hombre, haciendo un leve gesto con el sombrero. «Siento interrumpir, pero es urgente». Samuel Moreno era el director de la sucursal bancaria en Mora de Rubielos, un hombre meticuloso, siempre con gesto profesional. Lo habían visto varias veces en la feria, tratando con ganaderos y agricultores. Delilah sintió como su estómago se tensaba sin saber por qué. «¿Podemos pasar dentro?», preguntó el banquero. Sentados en la mesa de madera rústica, con una taza de café recién hecho, Samuel abrió la carpeta como si desenvainara una mala noticia. Su voz era pausada, casi con lástima. «Me temo que ha surgido un asunto relacionado con la finca del difunto Thomas Marsh, un préstamo impagado que ha salido a la luz ahora». El aire se volvió más denso. Delilah apretó el borde de la mesa. «Eso es imposible», dijo con voz quebrada. «Todos los préstamos fueron cancelados tras su muerte. Vendí la casa, los animales, las herramientas, todo. No quedó nada». Samuel asintió con pesar. «Eso creíamos». Pero hace unas semanas se presentó un prestamista privado de Zaragoza, un tal don Joaquín Blackwood, reclamando una deuda de $800 firmada por su difunto marido 6 meses antes de su fallecimiento. El préstamo fue supuestamente utilizado para adquirir maquinaria agrícola y semillas. Ephraim se irguió, tenso como un árbol antes de la tormenta. «¿Y usted cree que eso es legítimo?» «El pagaré está firmado y validado por 2 testigos», respondió Samuel. «Y ha sido verificado por un perito caligráfico de Teruel. La deuda, con intereses acumulados, asciende ahora a más de $1,100. Delilah sintió que se le abría el suelo bajo los pies. «No puede ser. Tomás me lo habría dicho. Nunca tomó dinero sin hablarlo conmigo». «Entiendo que sea una sorpresa desagradable, señora», dijo Samuel, cerrando la carpeta. «Pero legalmente, usted asumió sus obligaciones al heredar su apellido, y ahora, al haberse casado, la responsabilidad recae también sobre el patrimonio de su nuevo hogar». Ephraim habló con la voz controlada de quien contiene una furia helada. «¿Qué pretende ese tal Blackwood?» «Quiere la finca, toda esta propiedad. Según la tasación que él mismo presentó, esta tierra, la casa, el granero,
todo cubriría la deuda y aún le sobraría margen. Delilah se quedó muda. En apenas unos minutos, la estabilidad que habían construido juntos se tambaleaba como si nunca hubiese existido. Efraín le tomó la mano por debajo de la mesa y ella notó la firmeza en su agarre. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó él. «10 días, como máximo», respondió Samuel. «Luego iniciará los procedimientos judiciales para el embargo». Cuando el banquero se marchó, dejándoles la carpeta con los documentos sobre la mesa, el silencio en la cocina era tan espeso que hasta la leña en la chimenea parecía crujir con prudencia. Delilah apretó los labios conteniendo las lágrimas. «Lo siento, Efraín. Dios mío, lo siento tanto. No sabía nada. Te he traído una desgracia». Efraín se acercó a ella y, en vez de decir una palabra, le pasó una mano por el cabello con ternura. Luego, con voz tranquila, como si hablara con un potrillo asustado, le dijo: «Esto no es tu culpa. Tú no firmaste esa deuda, y no vamos a dejar que un nombre del pasado destruya lo que estamos construyendo». Ella se cubrió el rostro con las manos. «He fallado otra vez. Cuando por fin pensé que tenía algo firme, limpio, mío, el pasado me vuelve a escupir en la cara». Ephraim la levantó de la silla, sujetándola por los hombros. «Delilah, escúchame. Esta casa, estas tierras, no son lo más importante. Tú lo eres, nosotros, lo que tenemos, lo que estamos intentando levantar juntos. Eso no nos lo puede quitar ni un juez, ni un prestamista, ni un papel con tinta». Ella se quedó mirándolo, los ojos rojos, la respiración agitada. Quería creerle. Quería, con todo su ser. «¿Qué haremos? ¿De dónde sacamos tanto dinero en 10 días?» Ephraim bajó la mirada por un momento, como si masticara una decisión amarga. «Venderemos el ganado, todo». Delilah se quedó sin palabras. «No, es tu vida, tu trabajo de años. Tu padre te lo dejó. No puedes, no por mí». «Lo haré por nosotros», corrigió con firmeza. «Lo que importa es seguir juntos. La tierra se puede volver a arar. Los animales, criar de nuevo. Pero si pierdo esto, si te pierdo a ti por no actuar, no me lo perdonaré nunca». Durante los días siguientes, Efraín se movió con una determinación silenciosa. Habló con compradores, tasó animales, organizó el traslado. Delilah, mientras tanto, vivía con un nudo en el estómago, viendo cómo se deshacía la vida que recién habían empezado. El tercer día, apareció Martha Henley en la puerta, con el rostro tenso y una carpeta de papeles bajo el brazo. «Lo sé todo», dijo al entrar, sin rodeos. «Lo del préstamo, lo del embargo, lo de Blackwood». Delilah la abrazó sin decir una palabra. «Carl ha estado preguntando en el pueblo», continuó Martha, sentándose en la cocina. «Y nadie recuerda que Tomás pidiera un préstamo de esa magnitud. Ni siquiera los testigos firmantes son personas que hayan tenido relación con él». «¿Qué quieres decir?», preguntó Delilah, casi sin aliento. «Que quizás, solo quizás, esa deuda es falsa, o al menos manipulada». Un temblor recorrió la columna vertebral de Delilah. «¿Se puede demostrar?» «Carl ya ha mandado un telegrama al juzgado comarcal. Está pidiendo una revisión del documento y una investigación a fondo sobre Blackwood. Pero no sé si llegaremos a tiempo». Delilah miró a su alrededor. La casa que habían comenzado a convertir en hogar,
la silla donde Efraim le talló la cuchara, la repisa con la Biblia de su madre. Todo podía desaparecer en menos de una semana. Pero por primera vez no se sintió solo el daño. También sintió rabia, furia, valor. Se giró hacia Marta. Pues entonces vamos a pelear. Los días que siguieron al anuncio de la deuda fueron un torbellino silencioso. Efraim vendía sus raíces, una por una, con la expresión contenida de quien no quiere que nadie note el dolor. Delilah lo observaba desde la cocina, con las manos ocupadas en preparar pan, pero con el alma encogida. Había algo profundamente cruel en ver cómo un hombre como él, que había construido todo con sus propias manos, tenía que deshacerlo en nombre de una deuda que ni siquiera le pertenecía. Las noticias corrían rápido en un pueblo pequeño, y no pasó mucho antes de que Martha Henley apareciera una mañana, con el rostro serio y los labios apretados. No traía pan ni conservas como de costumbre, solo traía palabras. «Delilah, tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí como si quisiera apartar el frío y la vergüenza al mismo tiempo. «He estado hablando con Carl y, bueno, creemos que algo no cuadra con esa deuda». Delilah levantó la mirada del cesto de ropa que estaba doblando. «¿Qué quieres decir? Que es muy conveniente. 2 años sin que nadie diga nada, y justo ahora, cuando estás casada con un hombre con tierras y ganado, aparece un prestamista exigiendo una fortuna por una firma que nadie recuerda haber visto». Delilah se quedó en silencio, los dedos apretando una camisa de Efraim hasta dejarla arrugada. «¿Y si es verdad? ¿Y si Tomás lo hizo? Puede ser. Pero también puede no serlo. Carl ha estado preguntando en el pueblo. Nadie recuerda que Tomás hablara de un préstamo de esa magnitud, y menos con un tal Jonathan Blackwood, que ni siquiera es de la zona». Delilah tragó saliva. Quería creer que todo era un error, pero también sabía lo mucho que Tomás había querido recuperar la finca en sus últimos meses. Tal vez, en su desesperación, había hecho algo imprudente. «Aún así», murmuró, «no tenemos pruebas, solo tenemos dudas». Precisamente por eso Carl ha enviado un telegrama al alguacil del territorio pidiendo una investigación formal. Si hay algo sucio detrás de esto, más vale que lo sepamos antes de que Efraim pierda hasta la última piedra de esta casa. Justo entonces, el sonido de cascos rompiendo la escarcha los hizo girar la cabeza. Efraim estaba hablando con un desconocido frente a la casa. El hombre, delgado, trajeado y con guantes de piel caros, contrastaba con el paisaje rural como una mosca en un vaso de leche. «Ese es», susurró Marta, acercándose a la ventana. «Sí», confirmó Delilah, sintiendo un nudo en el estómago. «Jonathan Blackwood». Ambas salieron. El aire era tan frío que el aliento se convertía en humo al instante. «Señora Cutter», dijo Blackwood con una sonrisa que parecía más de cortesía que de sinceridad. «Una pena conocerla en estas circunstancias. Pero los negocios son los negocios». Delilah alzó el rostro, sin permitir que la duda se notara. «Mi marido y yo tenemos preguntas sobre esa deuda, señor Blackwood. Están en su derecho. Todos los documentos están en regla. La firma es auténtica y los testigos pueden declarar. No hay trampa, solo obligación». Efraim
que hasta entonces había guardado silencio, dio un paso adelante. Lo que hay es oportunismo, señor Blackwood. Esperar 2 años, hasta que la viuda vuelva a tener algo que perder. Eso no es justicia, eso es carroñeo. El rostro del hombre cambió. Por un segundo se borró la sonrisa, pero no respondió a la provocación. Tiene 6 días, señor Cutter. Si en ese tiempo no se paga la deuda, iniciaré la reclamación formal de la propiedad. Y créame, el juzgado no tarda en resolver cuando hay documentos firmados y testigos vivos. Dicho eso, giró sobre sus talones y volvió al caballo, dejando una estela de perfume caro en el aire helado. Ephraim y Delilah se quedaron allí parados, mirando cómo el prestamista desaparecía entre los árboles. «Es un mentiroso», dijo Marta al fin. Se le notaba en los ojos. «No es un hombre justo». «Y aún así», replicó Ephraim con voz grave, «si no conseguimos probarlo, perderemos todo». Esa noche, Delilah no pudo dormir. Las paredes de la casa, que una vez le parecieron un refugio, ahora se sentían como una celda a punto de venirse abajo. Se levantó sin hacer ruido, tomó una manta y bajó al salón, donde el fuego seguía vivo en las brasas. Allí estaba Ephraim, sentado en silencio, con los papeles de la deuda desplegados sobre la mesa. Los repasaba una y otra vez, como buscando una grieta por donde entrar, por donde desmontar el edificio que Blackwood había construido con tinta y amenaza. Delilah se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo le tomó la mano. «No quiero que lo vendas todo por mí», susurró. «No mereces pagar por los errores de otro hombre». «Ya no se trata de eso», respondió él, sin apartar la vista de los documentos. «Se trata de ti, de nosotros, de lo que vamos a construir, aquí o donde sea». Ella lo miró, notando las ojeras bajo sus ojos, el cansancio en sus hombros. «Marta cree que hay trampa. Carl ha pedido una investigación». Ephraim asintió. «Esperemos que llegue a tiempo». Delilah bajó la mirada. Había llegado a esta casa con la promesa de comenzar de nuevo. Pero ahora el pasado volvía a llamar a la puerta, como un cobrador en la noche. «¿Y si no encontramos pruebas?», preguntó en voz baja. «¿Y si lo perdemos todo?» Ephraim levantó la cabeza y la miró directo a los ojos. «Entonces nos iremos. Compraremos otra tierra, construiremos otro hogar. Lo único que no estoy dispuesto a perder eres tú». Las palabras cayeron sobre ella como un bálsamo. No eran promesas vacías ni gestos románticos, eran verdades sencillas, firmeza, amor silencioso. Delilah apoyó la cabeza sobre su hombro. El fuego crepitaba suave, como si quisiera conservar el calor para protegerlos. En ese momento, supo que no importaba si la casa se derrumbaba, si los papeles ganaban o si el mundo seguía siendo injusto. Mientras Ephraim la mirara así, con esa fe serena en ella, aún había esperanza, y a veces con eso bastaba. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión, fe ciega y rutinas silenciosas. Ephraim seguía vendiendo lo poco que quedaba del ganado, mientras Delilah intentaba mantener viva la casa. Barría, cocinaba, cosía, regaba las plantas secas del alféizar como si fueran a florecer milagrosamente en pleno invierno. Solo quedaban 3 días antes de que Blackwood regresara con su reclamación formal.
La noticia de la posible estafa corría de boca en boca, pero nadie tenía pruebas. Todos sabían que algo olía mal, pero en los juzgados no valen los rumores. Marta venía cada tarde, trayendo pan caliente o sopa, pero también esperanza disfrazada de conversación. Fue un miércoles, cuando el cielo amaneció gris perla y la nieve empezaba a insinuarse en los tejados, que el alguacil llegó al caserón. Iba solo, con una carpeta gruesa bajo el brazo y la cara seria de quien ha visto demasiado mundo para impresionarse fácilmente. ¿La señora Cutter? ¿El señor Cutter? Preguntó en la puerta. Pasen, dijo Ephraim sin soltar la mano de Delilah. ¿Hay noticias? El alguacil asintió. Abrió la carpeta sobre la mesa y colocó varios documentos sobre la madera pulida. He revisado los archivos del juzgado provincial de Teruel y también los registros notariales. Y efectivamente, hay algo extraño. Delilah sintió cómo se le aceleraba el corazón. Ni siquiera se atrevía a respirar. La firma de su difunto marido, doña Delilah, aparece en un pagaré de 800 duros. Pero también, añadió el alguacil señalando el papel, aparece idéntica en otros 2 documentos firmados el mismo día, a más de 30 kilómetros de distancia. ¿Qué significa eso?, preguntó Ephraim sin soltar la mirada del papel. Que alguien falsificó esa firma. Lo más probable es que usaran una copia antigua y la reprodujeran en otros contratos para darle veracidad. Pero ya tenemos peritaje caligráfico que indica que no fue escrita de puño y letra por su marido. Delilah se cubrió la boca. Un sollozo se le escapó entre los dedos. No de dolor, sino de alivio. ¿Y el tal Blackwood?, susurró. Ese hombre es conocido en otras provincias. Tiene varias denuncias archivadas por prácticas abusivas. Siempre opera al borde de la legalidad, pero esta vez fue demasiado lejos. Ya está fichado, y si no se presenta a declarar, se emitirá una orden de detención. Ephraim cerró los ojos. Su mandíbula, tensa durante días, se aflojó por fin. Entonces, ¿no perderemos la casa?, preguntó Delilah, aún sin creérselo del todo. No, señora, confirmó el alguacil. Su casa, sus tierras y su futuro siguen siendo suyos. Las lágrimas de Delilah no se hicieron esperar. Cayó sentada en la silla, mientras Ephraim se agachaba a su lado, abrazándola con la ternura de quien no necesita decir nada más. Esa noche, la chimenea ardió como nunca. Había pan recién horneado, sopa de lentejas y vino tinto sobre la mesa. Ephraim brindó sin palabras, solo con una mirada profunda, como si quisiera grabar ese momento en la madera del alma. Gracias, dijo Delilah con voz rota. No solo por quedarte, por creer en mí incluso cuando yo no podía. Ephraim le tomó la mano, acariciando los nudillos duros de tanto trabajar. No te elegí por casualidad. Te elegí porque vi en ti algo que el mundo ya no valora. Fuerza silenciosa. Se levantó, fue hasta su armario y sacó un objeto envuelto en paño. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió. Era la cuchara de madera que él había tallado para ella semanas atrás. Pero ahora tenía algo más. Estaba grabada con un nombre. Eric, leyó Delilah, acariciando las letras. Mi abuelo. Si tenemos un hijo, quiero que lo lleve. Y si es niña,
puedes elegir tú. Delilah sintió un vuelco en el pecho, no por la idea de un bebé, sino porque por primera vez no le daba miedo imaginarlo. ¿Y si no puedo?, preguntó. ¿Y si mi cuerpo no puede darte eso? Entonces nos daremos otras cosas, una vida compartida, días como este, una casa llena de otras formas de amor. Esa noche, cuando subieron juntos a la habitación, no hubo ansiedad ni deberes silenciosos. Solo el deseo tranquilo de dos personas que habían elegido caminar juntas, más allá del miedo, más allá del pasado. Las semanas pasaron. El invierno llegó, blanco y firme, pero esta vez no trajo desesperación, sino hogar. El corral se llenó de animales de nuevo. Delilah pintó las paredes del salón con cal y flores, y Marta enseñó a tejer a la mujer que antes solo sabía levantar hachas. Una tarde, mientras Ephraim preparaba leña y ella doblaba ropa en el porche, Delilah sintió náuseas. No eran las comunes, eran otras, suaves pero insistentes. Sonrió, se tocó el vientre y cerró los ojos. Tal vez sí. El día en que confirmó la noticia, no dijo nada al principio. Preparó la cena como siempre, pero antes de dormir, le entregó una carta a Ephraim. Él la abrió, curioso, y al leerla, se le humedecieron los ojos por primera vez en mucho tiempo. Para la primavera seremos 3, y por primera vez ya no tengo miedo. Ephraim no dijo nada. Solo la abrazó y la sostuvo durante mucho rato. Y así, en una casita en mitad de las montañas, en un rincón olvidado del mapa, un hombre enorme y